Eva a seguir con el libro de Esther. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es Dios y el pecado humano. Así que adelante, Eva. Gracias por la preparación. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. El título de hoy es Dios y el pecado humano. La semana pasada Eric nos dio la introducción del libro de Esther y pudimos ver la gracia común que Dios da a toda la humanidad. Hoy pues nos vamos a enfocar en cómo Dios trabaja a través del pecado humano. Empezaremos con algunos detalles referentes a este libro para situarnos en el pasaje de hoy. Como ya dijo Eric, es curioso que en este libro no se nombre a Dios, aunque hoy vamos a ver el nombre de Dios escondido en un versículo. Hace unos meses, unos 7 meses o así, estábamos estudiando el libro de Esdras y la historia de Esther se sitúa entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Recordemos que el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia. Por el decreto del rey Ciro, regresa un primer grupo a Jerusalén, reedifican la ciudad, el templo, tiene lugar la dedicación del templo. Después nos encontramos con los hechos que se relatan aquí en Esther y más tarde ocurre el segundo retorno, el segundo grupo con Esdras al frente. Ahora pues nos encontramos en el año 483 a.C. en la corte persa que está en Susa. La Susa es la capital de invierno del imperio persa y Asuero es el rey. Asuero es el nombre hebreo de Jerjes I, que es en griego. El imperio persa había conquistado pues muchas naciones, estaba en su máximo esplendor, era el imperio dominante. En los primeros versículos del capítulo 1 vimos los 3 banquetes que se relatan, el primero que hace Asuero con los jefes del ejército, los nobles, los gobernadores de las provincias. Pasan 180 días, seguramente durante ese tiempo estuvieron planificando una invasión a Grecia. Y luego hay otro banquete de 7 días para todo el pueblo. Un fiestón, 7 días de fiesta, ¿verdad? La reina Vasti, su esposa, también hace otro banquete para las mujeres esta vez. Pero ahora nos vamos a la porción de hoy. Es Esther 1, del 10 al 22. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, a Biztá, a Jarboná, a Bigtá, a Bactá, Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino que también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame un decreto real
y que se escriban las leyes de Persia y de Media para que no sea revocado que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor de su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. El texto empieza diciendo que el rey estaba alegre por el vino. Esto es una forma educada de decir que en realidad estaba borracho. Ha estado 6 meses mostrando su grandeza, su riqueza, todo lo que ha conquistado, su gran imperio. Vimos la opulencia del palacio. No hay otro como él. Y quiere que todos lo sepan. En ese momento, Asuero es lo máximo. Sus fiestas eran famosas por los excesos de todo tipo de inmoralidad. Todo el mundo está rendido a sus pies. Es el hombre más importante de la época. Entonces se le ocurre mandar a sus 7 eunucos, que son los funcionarios del palacio, seguramente castrados para tener la confianza del rey, que traiga a su esposa Vasti para mostrar su belleza. Quiere presumir de mujer, quiere exhibirla como si fuera lo más grande de sus posesiones. Recuerda un poco hoy a los jugadores famosos de fútbol. Muestran sus mansiones, sus coches, sus aviones, sus yates, sus vacaciones y también, ¿cómo no?, sus esposas o sus mujeres. ¿Para qué lo hacen? Seguramente para decir, mira lo que tengo y tú no. Les gusta pues presumir de sus riquezas. Pero Vasti se rebela y le dice no al rey más poderoso del mundo de entonces. Asuero ha conquistado tantos países, tiene un imperio tan grande. Durante 6 meses, seguramente, todos lo han estado adulando, están a sus pies, obtiene todo lo que quiere, pero su esposa se niega a obedecerle. Fue una transgresión. Con esto vemos pues la reacción de Asuero. Se molesta mucho, se enoja, se llena de ira. Heródoto, un historiador griego contemporáneo de la época de Asuero, describe a Asuero como impulsivo, con mal temperamento, violento, cruel y lascivo. La respuesta de Vasti lo hace quedar muy mal ante todos y ocasiona graves consecuencias también a la reina. El rey pues tiene miedo de que esto se convierta en un movimiento de liberación de las mujeres, que se subleven y sea una guerra civil. Consulta con sus ministros, los consejeros, y hace un decreto para que se pregone por todo el imperio que todo hombre sea pues la autoridad de su casa. Era pues como un escarmiento para la reina y para que otras mujeres no imitaran su comportamiento. Finalmente, pues Vasti fue destituida y sería sustituida por Ester, como veremos en el próximo capítulo. Hasta aquí son los hechos que ocurren, pero profundicemos un poco más en los personajes. El rey, con su orgullo, quiere mostrar todo el poder que tiene, exaltando sus riquezas con tanta opulencia. Es un hombre rendido al vino y a los placeres. Es un hombre iracundo también. El orgullo, la vanagloria es exaltación de sí mismo y va en contra de la palabra de Dios. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O Lucas 1:52, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A Dios no le agrada el orgullo y la soberbia. Además de su carácter, se nos dice que estaba alegre por el vino. Todos sabemos lo que ocasiona la bebida. El alcohol hace hacer cosas indebidas y trae muchos problemas, tanto a uno mismo como a su propia familia. Isaías 5:11 y 12 dice: «Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos». Pablo también advierte y dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo». Efesios 5:18-19. Vamos a ver ahora los consejeros, que también buscan sus propios intereses. Aconsejan al rey buscando su propio beneficio. Era como si le dijeran: si no castigas drásticamente a Vasti, nuestras mujeres harán lo mismo que la tuya. Los consejeros no querían problemas en su propia casa, por eso influencian al rey. Primera de Corintios 10:24 dice: «Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo». Los consejeros pues buscaban su propio bien. La esposa, Vasti, que no se somete a la voluntad del rey. No sabemos si actúa para desafiarlo o por qué razón, pero se rebela y le falta el respeto. La ley persa a la que se refiere Memucán era una ley que obligaba a la total sumisión de la mujer a su esposo. Su negativa a presentarse ante el rey lo pone a él en ridículo ante todos, lo deja colgado ante sus invitados. Y ellos podían llegar a pensar que quien mandaba en el palacio era Vasti. Y esto fue la causa de que se rompiera ese matrimonio. Vasti perdió pues su corona, su reinado, su posición privilegiada, lo perdió todo. Como podemos ver, todos fallaron. El pecado original afectó todo, con uno mismo, con las relaciones con los demás, también con la separación con Dios. Por lo tanto, la relación marital que vemos en ellos no es lo que había diseñado Dios desde el principio. Pablo también en Efesios 5:33 nos dice: «En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido». Como hemos visto, la Biblia desvela el pecado en toda su magnitud, no lo esconde, expone a la luz el pecado humano. Tener muchas riquezas, posesiones, tener éxito, una buena posición, todo esto no significa que estemos en paz con Dios. No quiere decir que estemos bien con el Señor. Las personas pues son pecadoras y pueden hacer cosas malvadas, terribles, y decir que están bien. La imagen de Dios en el hombre está distorsionada por el pecado. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Estas personas hacían lo que querían, lo que deseaban, sin tener en cuenta a Dios. Pero eso no es excusa, porque no conocer la ley no exime de cumplirla. Es un error decir yo no lo sabía. Dios ha puesto en cada uno, en nuestra conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El pecado humano también hace ver la necesidad de salvación. Pero Jesucristo hace la diferencia. Él trae la salvación. El que no tenía pecado llevó nuestros propios pecados en su propio cuerpo, en la cruz. Filipenses 2:8 dice: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Jesucristo es el único que nos trae perdón y restauración con Dios.
Lo extraordinario es que Dios sigue haciendo su obra a través de personas pecadoras. ¿Podemos ver a Dios obrando aquí? El Señor reina a pesar del pecado. Dios cumple sus promesas, las que le dio al pueblo judío y también las que nos ha dado a nosotros. Con estos hechos, Dios estaba preparando el camino para el Mesías prometido, para que Esther fuera reina y salvara a su pueblo del genocidio. Si los judíos hubieran sido aniquilados, esto habría afectado al destino de la humanidad. No hubiera habido Mesías y la humanidad, nosotros, estaríamos perdidos. En todo el libro de Esther se puede encontrar unos 30 eventos donde la mano de Dios está obrando por su soberanía. Como nos explicó Eduardo Bracier el domingo pasado, Dios tiene el control en todos los acontecimientos. Muchas veces oímos la palabra casualidad, destino, azar, pero en Dios no hay casualidades. Es la intervención soberana de Dios. Por ejemplo, cuando hay un accidente de avión, una persona se salva porque se durmió, no cogió el tren y dice, yo tenía que estar ahí. ¿Son casualidades? Pues no. El Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reina domina sobre todo. O el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Piensa, nos ha querido salvar a ti y a mí. ¿No es maravilloso? A pesar de nuestra incompetencia, nuestros fallos, nuestros errores, nuestra desobediencia, nos vino a buscar para llevarnos a Él. El sábado pasado, que tuvimos la jornada de evangelización aquí en Vilanova, un señor con el que conversábamos nos decía, ¿dónde está Dios? Yo lo busco, pero no lo veo. Miro por todas partes, pero no lo encuentro. Nos hace falta ver para saber que Dios está aquí y que está obrando. Mirad que dijo Jesús, dichosos, dichosos los que creen sin haber visto. A pesar de que no veamos obrar claramente a Dios, Él está trabajando en su plan. Dios también trabaja entre bastidores, en segundo plano, como escondido. Hemos dicho que este libro tiene la singularidad de que no se nombra el nombre de Dios, pero hay 3 acrósticos escondidos de Yahvé en el libro. Un acróstico es una composición poética que está formada por versos cuyas letras iniciales forman una palabra o una frase. Y uno está en el versículo 20, donde dice, todas las mujeres darán, y se lee Yahvé en inversa, pero en el idioma hebreo, en nuestras Biblias no se puede apreciar. Algunas veces Dios obra de modo reservado, pero su presencia es evidente. Cada uno de nosotros o como iglesia podemos llegar a pensar que Dios no escucha, que no contesta nuestras oraciones, pero Él sí está presente y podemos estar seguros de que sus planes no serán cambiados por las acciones de los hombres y a pesar nuestro salvará a su pueblo. Algunas aplicaciones que he encontrado en este trozo dice, bueno, vemos el contraste primeramente entre el rey Asuero y el rey de reyes, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Todos debemos aprender humildad. Otra aplicación, pues no hay coincidencias para Dios. La soberanía de Dios está detrás. Él tiene un plan y lo hará cumplir. Descansemos en Él sabiendo que sus planes son mucho mejores que los nuestros. También podemos apreciar la providencia de Dios y su fidelidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Gracias. Gracias, Eva, por preparación de este tema. Y si os parece bien, vamos a responder en oración, como solemos hacer ante las predicaciones.
Y en este caso podemos dar gracias, como hemos visto, Dios también usa el pecado del ser humano y sabemos que Dios también ha usado incluso nuestro propio pecado en nuestras vidas. Y aunque nosotros nos hemos equivocado y hemos pecado contra Dios, de alguna manera Él lo ha usado para que o crezcamos o le conozcamos mejor o lleguemos al punto de darnos cuenta que le necesitamos desesperadamente.